Hoy vamos a resumir toda la predicación de nuestro Señor Jesucristo en solo 4 frases o expresiones breves, a tono con el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, solo 2 versículos. En esos 2 versículos está la médula, está la esencia, está todo resumido. Es más, te voy a mencionar esas 4 expresiones que lo resumen todo. Primera, el tiempo se ha cumplido. Segunda, el reino de Dios está al llegar. Tercera, conviértanse. Cuarta, crean en el Evangelio. Aquí vemos que la predicación del Señor es específica en estos versículos, pero lo integra todo, como veremos a lo largo de esta enseñanza. Como son solamente 2 versículos, vamos a leerlos. Ya sabes, Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Primero, el versículo 14 dice: después de haber sido apresado Juan, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio de Dios. ¿Y qué decía? Versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al llegar. Convertíos y creed en el Evangelio. Fer, aquí faltan un montón de cosas. Ya te dije, está resumido, pero lo incluye todo. Ya tú sabes cuál es el presupuesto teológico fundamental de esta comunidad. La fe cristiana es integrada, no fragmentada ni contradictoria como tiene que ser. Así que vamos a la primera expresión. El tiempo se ha cumplido. Vamos a comenzar con el versículo 14 que lo prepara, que lo introduce todo. Dice, después de haber sido apresado Juan. Importante. Aquí se inicia un cambio de atención. Para el público, el foco de atención era Juan el Bautista, pero ahora toda la atención y énfasis estará a partir de ahora en Jesús. También Juan representa las promesas del reino. Fija en tu mente, Antiguo Testamento, las promesas del reino. Y luego ahora Jesús da cumplimiento o hace pleno la esperanza del reino de Dios, de aquel pueblo, de los antiguos. Ya tú sabes los 2 primeros versículos de la carta a los hebreos. Dice, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, de los cuales San Juan Bautista fue el último. Pero ahora, en los últimos tiempos, sigue diciendo, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo. Repito, de todo, insisto, de todo, por quien también hizo los mundos. ¿Por qué enfatizó todo? Ya tú verás, porque esto tiene que ver directamente, plenamente con el ideal del reino de Dios, que lo incluye todo, bajo la soberanía de Dios. Entonces, no se trata de una ruptura ni aniquilación del Antiguo Testamento para que aparezca algo diferente, no, sino que se trata de una persona, de el Mesías que viene a dar plenitud. Ya lo había advertido el mismo Señor. Recuerda sus palabras. Dijo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles su plenitud. En verdad os digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, de la ley no pasará ni la más pequeña letra o trazo hasta que todo se cumpla. Bueno, a eso viene el reino, a cumplir la voluntad de Dios, instaurando su orden en este planeta, en todo el universo, para llevar a cabo su propósito justo y santo. Ahora la segunda parte del versículo 14. Vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Predicando el Evangelio de Dios. Aquí la palabra predicando significa también pregonar, divulgar o proclamar por un mensajero autorizado directamente por el poder imperial. Entonces aquí podemos ver también el mensaje más esperado por el pueblo de Dios. En el que también se nos va a incluir al resto de los hombres, a los demás. El anuncio del cumplimiento de la buena noticia del reino de Dios, que esperaban ellos como el pueblo elegido y que ahora, por virtud, por los méritos
Y gracias a nuestro Señor y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros también podemos formar parte de ese ideal, de ese orden, de ese sistema. Él venía predicando el Evangelio de Dios. Ahora bien, lo que proclama este Señor, el Hijo de Dios, es lo que llamamos nosotros Evangelio, que a su vez se traduce más exacta o literalmente como buena noticia, que conste la buena noticia completa, que incluye el anuncio y la predicación y el mensajero, la persona de Cristo y su mensaje, o sea, es Cristo y todo lo que Él ha venido a revelarnos, a dar plenitud, todo ello completo, integrado, no fragmentado ni contradictorio. El Evangelio de Dios o las buenas nuevas de Dios, que incluyen la salvación, entiéndase salvación como reconciliación de los hombres con Dios y restitución también de el orden en el mundo. ¿Okay? Fue anunciado ya, profetizado en el hermoso cántico de Isaías que aparece en el capítulo 52 del profeta. Versículos 7 y siguientes. Como no te los quiero citar todos para no tomarte mucho tiempo, vamos entonces a dos versículos que lo explican muy bien. El 7 de este mismo capítulo 52 y el 15. Primero te voy a citar el 7. Dice, qué hermoso son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, el ideal del Shalom, que trae buenas noticias, eso significa evangelio, que anuncia la salvación, otra vez aparece la palabra salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios. Entonces, se anuncia al pueblo, el Señor reina, y el Señor reina en su pueblo conlleva la salvación. Es una concepción de salvación total, de forma integrada, de forma integral, que lo incluye todo bajo la soberanía de Dios. Ahora vamos para el versículo 11 de este capítulo 52 de Isaías. Es importante porque ahora, primero se anuncia lo que te había dicho con respecto al versículo 7, y ahora en el capítulo 11 el profeta va a hablar sobre las condiciones para disponerse a ese reino que tiene que ver con conversión y purificación decididas. Y cuando lees ese versículo 11 te vas a dar cuenta, junto con el versículo 7, de que hay 4 cositas aquí que son muy importantes. 4 aspectos, mejor dicho, que son muy importantes y que aparece también en el pasaje que estamos estudiando del Evangelio según San Marcos. Aparece primero el mensajero en Isaías. Luego el anuncio del Evangelio, predicación de buena noticia de salvación, que ya hemos dicho, reconciliación y restitución o incorporación al pueblo de Dios y orden en términos generales. Tercero, se habla también del reinado de Dios o del reino de Dios. Y luego entonces de la preparación mediante la conversión y la purificación para recibir ese reino de Dios. Ahora vamos al grano. Y diciendo, primera parte del versículo 15 de nuestro pasaje, y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Importante, se ha cumplido, del verbo pleroo, que se refiere a ese momento o tiempo que ha sido llenado de plenitud. Así dice literalmente el original. Ha sido un tiempo que ha sido llenado, atiborrado, ¿okay? De plenitud, rebosantemente hablando, de plenitud, mediante lo cual también se está anunciando algo que ya se ha cumplido de forma total e integradora. O sea, de forma total que lo integra todo. Repito, bajo la soberanía de Dios. Porque se han dado ya las condiciones para llevarse a cabo. Por eso es que es tan importante el asunto de la preparación para recibir y entrar y participar del reino de Dios. Conversión, fe, arrepentimiento. Por tanto, aquí se está hablando de un momento que hay que destacar y para el cual hay que prepararse, según seguirá diciendo nuestro Señor en este versículo 15 de nuestro pasaje. Esto nos indica una clave importante, y es que el Evangelio, la buena noticia que anuncia el Señor, ya se había fijado en la esperanza del pueblo de Dios por medio de las escrituras hebreas, Antiguo Testamento al fin de cuentas. Y es aquí que el libro de Isaías es
imprescindible, ya que en él se señala el tiempo en que Dios actuará y también se avisará de la cercanía de ese reino, y para lo cual hay que arrepentirse y creer. De esa manera, Isaías anuncia un nuevo éxodo que ahora Jesús identifica directamente con su persona. Importante, porque vimos en los dos videos anteriores, cuando enseñábamos o veíamos los versículos 9 al 12 de este capítulo primero de San Marcos, que el Señor Jesús personifica, no solamente representa, sí, pero lleva a cabo en su persona a su pueblo, a Israel. ¿Okay? Cumpliendo y haciendo en su persona lo que ellos hasta ese momento no habían podido lograr para satisfacer la voluntad de Dios, para cumplir de forma perfecta la santa y justa ley de Dios. Todo eso lo hizo Jesucristo nuestro Señor en su persona, y ahora mediante la fe, o sea, la entrega, ¿okay?, a Jesucristo, a la persona de Jesucristo, nosotros logramos satisfacer los requerimientos si nos disponemos y nos preparamos para participar del reino de Dios. Esto es importante para Isaías. Si tú quieres corroborar lo que hemos dicho hasta ahora, en la pantalla pongo los pasajes bíblicos, los textos del profeta Isaías que hablan sobre esto. Ya te darás cuenta que no los podemos citar todos, pero te puedes referir a ello. Bueno, segunda expresión que resume la predicación de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios está al llegar. Primero, el tiempo se ha cumplido. Ahora, el reino de Dios está al llegar. Segunda parte del versículo 15. Y el reino de Dios está al llegar. Mira, me atreví a hacer una definición de lo que descubrimos en la historia de la salvación, en la palabra de Dios, acerca del reino de Dios. Digo que me atreví y lo hice por responsabilidad, porque quiero que esto quede muy, muy claro, porque nos están tratando de engañar con un reino para el cual no hay que prepararse. No, un reino según las pautas que establecen desde otros organismos mundiales y terrenales y mundanos, siguiendo las preferencias y los sentimientos de ciertos colectivos. Eso no es el reino. Por eso yo quiero que esto quede claro, porque no quiero que te engañen, no quiero que te confundas. ¿Okay? Mira, aquí después te voy a explicar en 5 puntos la definición que te voy a dar, ¿okay?, con los textos bíblicos y todo eso. No hay ningún problema. Ahora me viene a la mente, una vez en la universidad, en el seminario, el profesor de dogmática dedicó 2 clases, 2 lecciones a hablarnos acerca del reino. Primero Antiguo Testamento, luego Testamento, la tradición, etc. Y al final, los últimos 5 minutos, dijo el profesor: y si no han entendido lo que es el reino, refiéranse a las parábolas. Allí lo tienen explicado. ¿Ve? Para que tú veas, no es fácil, pero hay que hacerlo. Ni el mismo Señor Jesucristo nos presentó una definición escueta, así como nos gusta a los occidentales. Pero como tú y yo somos occidentales, pues aquí construimos una definición para nuestro beneficio, para que lo tengamos clarito. Comienzo. El reino de Dios es la manifestación del orden soberano. Estamos hablando de un sistema ordenado y querido por Dios según Él lo inició en el pasado, según lo implementa y lo hace posible con Cristo, y sin Cristo no hay reino. ¿Okay? Con Cristo, sin Mesías no hay reino. Lo hace posible Cristo como Rey soberano de ese reino. Para que haya reino tiene que haber un rey. Y según Dios llevará a cabo ese orden divino de la creación en el futuro del mundo y por toda la eternidad. Entonces, en este sentido, el reino de Dios tiene que ver con el gobierno soberano y la acción redentora de Dios en la historia y en la creación, con lo cual, como consecuencia, se llega a la salvación eterna de las personas en el cielo.
Sigo. El reino de Dios es además, otra figura para que a ver si lo tenemos más claro, es un estado en el que Dios está ejerciendo su autoridad. Dios ejerciendo su autoridad y restaurando su creación, derrotando el mal, el pecado y renovando todas las cosas siendo renovadas. Esto implica que los seguidores de Jesús están llamados a vivir en conformidad con los valores y la ética del reino, anticipando así su plena realización en el futuro. Es según Dios. Ahora vamos a ampliar mediante estos 5 puntos. Me voy aquí a quedar un rato, pero es importante que lo tengamos claro. Punto primero para explicar esta definición. La doctrina de Jesús sobre el reino de Dios considera mucho de lo revelado previamente en el Antiguo Testamento. Dije mucho más porque hay cosas nuevas. Hay cosas de la expectativa aquella de las cuales nuestro Señor prescinde. ¿Okay? Pero en términos generales, ¿okay?, el reino de Dios considera mucho de lo revelado previamente en el Antiguo Testamento. Pero excluye, como ya te había advertido, excluye el énfasis nacionalista y de prosperidad material e imperio político que esperaban los antiguos, que esperaban los hermanos judíos. ¿Recuerdan las palabras del Señor? Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Fer, te estás contradiciendo, porque entonces el reino es ultratumba. No, ahí no dice que el reino es solamente para el cielo. No, lo que dice es que el origen del reino de Dios no es mundano. ¿Okay? O sea, mi reino no es de este mundo, pero es para este mundo y más allá de este mundo. Punto 2. Además, desde este primer anuncio sobre la buena noticia del reino de Dios, el Señor identificará el reino de Dios con su propia persona. Repito, porque no hay rey sin Mesías. Sin Mesías no hay reino de Dios. Por eso, aquí le toca al Señor Jesús imponer, sí, y la subrayé también. A Él le toca imponer, pero y mi libertad. Pero ven acá. Tu libertad no está siendo coartada. Tú tienes libre albedrío. Si tú optas por rechazar esta buena noticia, pues entonces te vas con los otros. No hay problema. Pero tú entonces acarreas las consecuencias de tu decisión. Pero si tú optas por el reino de Dios, entonces tienes que atacar lo que el soberano ha establecido como los requisitos y las condiciones para entrar y permanecer y ser parte de ese reino. No hay contradicciones. Pero el Señor Jesús entonces le toca imponer todas las instrucciones y condiciones para recibir y participar de ese reino. ¿Cuáles son las condiciones? Que ya leímos al principio: conviértanse y crean en la buena noticia, que es también mi buena noticia. Yo soy parte también de la buena noticia. Jesucristo, el Señor, porque ya hemos dicho que hay una identificación. Es indisoluble, no se puede separar. Es integrado la persona de Jesús y el ideal del reino que viene a implementar o que viene a dar plenitud nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Señor realiza personalmente el reino. Y lo da evidencia mediante su dominio sobre el diablo y los demonios, y mediante sus milagros. Él está por encima, con su autoridad por encima de lo natural. ¿Okay? No para violentar lo natural, sino para darle
orden, anticipando el sistema ordenado de Dios. ¿Y cómo lo hace? Pues entonces yendo en contra de la obra destructora del diablo y los demonios. Y también atendiendo expresiones del mal, como son, por ejemplo, de las consecuencias del pecado en este mundo, como por ejemplo las enfermedades y la muerte. Por eso es que San Marcos enfatiza tanto estos aspectos de milagros y portentos y exorcismos. No es como dicen los racionalistas bíblicos, que San Marcos es un evangelio primitivo, no es teológicamente elaborado ni desarrollado, y por eso debe ser de seguro el primero que fue escrito, porque todavía la iglesia no se había inventado los discursos más elaborados y más teológicos que vemos luego en los demás evangelios, como en San Juan. Mucho cuidado, eso es ideológico. Me estoy metiendo en esto porque yo sé que hay seminaristas que nos están viendo y nos están escuchando. ¿Okay? A los modernistas no le creas ni el Ave María. Eso te estamos probando. ¿Okay? El evangelio de San Marcos es sumamente profundo. Y cuando se dedica, sobre todo, sí, hay discurso, hay enseñanza, hay doctrina, todo profundísimo. Pero cuando dedica tanto tiempo y enfatiza tanto las acciones del Señor, es para exponer la autoridad que tiene el Señor sobre las huestes del mal y sobre la creación, para imponer el reino de Dios, ordenándolo todo según Dios, liberando, sanando. Bueno, y de ahí se desprende que el Mesías Jesucristo exija para él. Mira qué importante. De todo esto se desprende que el Mesías Jesucristo exija para él la misma adhesión y obediencia que para el reino de Dios. Escucha, ¿se está con él o se está en su contra? Y el que no recoge con él, desparrama. Míralo en Mateo 12:30. Al que lo reconozca delante de los hombres, él también lo reconocerá delante de su Padre. Y al que lo niegue delante de los hombres, él también lo negará ante su Padre. Marcos 8:38. Para seguirlo hay que posponer todo lo demás, incluyendo los bienes más valiosos. Lucas 17:33. ¿Qué más? El que renuncia a todo, por amor a todo, por amor a Él y a su evangelio, recibirá el 100 por 1 en este mundo y la vida eterna en el futuro. Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30. Este es el evangelio o la buena noticia según Jesucristo. No es el evangelio según San Yo. No es el evangelio según la ONU. No es el evangelio según esos lineamientos pastorales que ahora se nos quieren proponer desde las más altas esferas de nuestra iglesia. Una pastoral consentidora, sensiblera, gay friendly. No, de eso no se trata. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Es el reino de Dios según Jesucristo, para lo cual hay que prepararse. ¿Cómo? Conversión, arrepentimiento, cambio de vida, reconciliación con Dios, siguiendo la palabra de Dios, obedeciendo. Es la fe que obedece. Es el reino de Dios y según Dios. No es el evangelio según la Agenda 2030. No es el evangelio ecologista y feminista y afeminado. No, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Leamos el evangelio, por lo menos eso. Punto 3. Por eso, cuando el Señor entra a Jerusalén sentado en aquel pollino, el pueblo estalló de júbilo al reconocerlo como el hijo del rey David. El hijo del rey David, por lo tanto, ocupante legítimo del trono de David. Marcos capítulo 11, versículo 10, Mateo capítulo 21, versículo 9. Punto 4, sigamos expandiendo un poquito. Ya con esto terminamos. Bueno,
ya 4, 5, vamos con 2 más. Luego, el reino de Dios es el reino de Jesucristo. El reino de Dios es el reino de Jesucristo. Mateo 16, 28. Yo os aseguro, entre aquí presente hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Al Hijo del Hombre, a nuestro Señor Jesucristo, venir en su reino. Es el reino de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué me dice del 8º capítulo de los Hechos de los Apóstoles? Dice el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, no se puede despegar, no se puede divorciar, no se puede separar. Y cuando escucharon esa buena nueva, ¿qué hicieron? Empezaron a bautizarse hombres y mujeres. El sacramento del bautismo, puerta de entrada. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Refiéranse al capítulo 6 de la carta a los Romanos. El baño de regeneración que opera en el alma, lo que se significa con los gestos y con las palabras. Bendito Dios, todo integrado a otros pobres hermanitos que lo ven contradicciones donde no las hay. Y entonces es increíble que nuestro Señor y la Sagrada Escritura y el Evangelio, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y la tradición antiquísima de la iglesia, de los cristianos de siempre, distingan el bautismo como esta puerta de entrada al reino de los cielos y hoy quieran reducir el bautismo a una mera obra que pretende manipular la gracia de Dios de forma automática y ritualista. Pobrecitos. Punto 5. No hay reino de Dios ni la salvación que ese reino conlleva sin la persona de Jesucristo y su doctrina. Hechos 28, dice San Pablo en el versículo 31, predicaba el reino de Dios y enseñaba, dice sobre Pablo, predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo, el reino de Dios y lo referente al al Señor Jesucristo. Todo, el reino de Dios y enseñaba todo lo referente al Señor Jesucristo y lo hacía con valentía. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? El reino de Dios se hace violencia y los valientes lo arrebatan. ¿Qué es lo que hace un valiente? Un valiente va contra sus miedos, enfrenta sus temores y hace lo que tiene que hacer, lo que es correcto en este sentido a favor del ideal del reino, yendo en contra de lo que sea y de quien sea. Tenía otros versículos. Vamos, tenemos que darnos prisa. Tercera expresión. Conviértanse. Convertíos. De donde conocemos la palabra metanoia. ¿La has escuchado? Metanoia significa un cambio de dirección o un cambio en dirección contraria. En la dirección correcta debe entenderse también. Es un cambio decisivo, total, que lo involucra todo y se dirige a un propósito nuevo y más grande que uno mismo y que lo demás. Es un cambio de mente, de pensar, de sentir, de comprender y de percibir las cosas. Ay, Fer, ya me estoy preocupando. ¿Me habré yo convertido? Yo no creo haber logrado este cambio radical. Es que ahora la buena noticia te la voy a dar yo. Esto es un proceso. Tú optas, aceptas el mensaje, crees en el Señor Jesucristo, que te lo voy a explicar ya mismo lo que eso significa. Y entonces tú comienzas un proceso de conversión. Es decir, tú continúas avanzando, ascendiendo por ese camino por el cual ya tú has optado. Es lo que conocemos como el proceso de santificación o el proceso de perfección cristiana. Bueno, es una transformación. Termina en Sion. Cuando termina en Sion implica proceso. Es un cambio de vida que hay que continuar. ¿Okay? Y en ese transcurso uno rectifica y mejora. Cae, se levanta y prosigue.
el Señor les estaría diciendo algo así. ¡Hey, ustedes! Escuchen, algo grandioso y muy bueno se aproxima. Ya casi llega, ya casi está aquí. Tienen que prepararse si quieren participar de lo que viene. Esa sería la actitud. Notarás además que en algunas Biblias también conviértanse se traduce por arrepentirse. Y quiero que sepa que está muy bien traducido también. El que se arrepiente de verdad cambia de rumbo, se convierte por tanto. El que se queda solo en el dolor o pesar por los pecados no se arrepiente de verdad. No se arrepiente según Dios, porque no habrá completado la reconciliación con el Señor, como posiblemente le pasó a Judas Iscariote. Digamos que se arrepintió, se dolió, supo que metió la pata, pero no se reconcilió. No cambió, se dio a la frustración. Por lo tanto, si ese fue el caso en definitiva, entonces no hubo conversión de su parte. Pero tampoco es posible convertirse sin haberse arrepentido, porque para cambiar de rumbo hay que retractarse del camino por donde se iba. Y te digo también otra cosa que puede sonar interesante. Y es que en otras Biblias también, sobre todo en las más viejitas, puedes ver que en vez de conversión o conviértanse o arrepiéntanse, puedes leer la frase, hagan penitencia. Pues mira, es lo mismo. Me parece que las traducciones modernas, por ejemplo, las que consulté para esta enseñanza, ya no usan penitencia debido a que se ha malversado, se ha malentendido el término penitencia y se ha reducido lamentablemente. Penitencia es arrepentimiento, es conversión, cambio de vida, es todo eso. Pero lamentablemente se ha quedado la noción popular es que son expresiones exteriores que pretenden ganar por los méritos de esas propias expresiones piadosas, la misericordia y la gracia de Dios, y eso no es así. Como quiera que sea. Te lo digo por si tienes de esas Biblias viejitas y aparece la palabra penitencia o hagan penitencia, quiero que sepa que se refiere exactamente a lo mismo. Y es también penitencia, conversión, arrepentimiento. Es una renovación, repito, que conlleva un proceso. La conversión, por tanto, es también un proceso continuo de proseguir por el camino por el que se ha optado. Un cambio de mente, una transformación de mente, un proceso transformativo. Mira, San Pablo hablándole a creyentes, a una comunidad de cristianos, en Romanos capítulo 12, mira lo que dice el versículo 2 del capítulo 12 de su carta a los Romanos. Dice, y no os amoldéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Te das cuenta? Es un proceso entonces. Nosotros los creyentes estamos llamados a transformarnos, pero a seguir por ese proceso de transformación que nos va configurando cada vez más y mejor a Jesucristo, que es el ideal supremo. Ahora, cuarta expresión que resume la predicación de nuestro Señor Jesucristo, la última parte del versículo 15, dice, y creed en el Evangelio. Ay, mi madre, aquí vamos. Creer en el Evangelio, y ya hemos visto que es creer también en el mensajero, en su mensajero, el reino y su rey. Todo unido, integrado, nunca fragmentado ni contradictorio. Creed, primero creed y luego decimos otras cosas más sobre el Evangelio que son muy importantes. Creed. Primero, mira, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver. Creer, otra definición. Creer significa una plena sumisión a Dios, que va más y mejor con el concepto de fe
pistis, es la palabra en el Nuevo Testamento, y sus derivados. ¿Okay? Va más y mejor con el concepto fe y de reino según la noción judía de acuerdo con su cultura religiosa. Al Señor nadie le habría entendido si Él estuviese hablando de creer meramente como un asentimiento intelectual. ¿Okay? Lo que ellos tienen en mente es el hebreo, emuná, que luego San Pablo traduce en Romanos 1:17 por pistis o uno de sus derivados por fe. El justo vivirá por la fe. Citando a Habacuc 2:4, el justo vivirá por su fidelidad. Eso sí lo entienden. Por lo tanto, según vamos a seguir explicando, fe es sinónimo de fidelidad. Emuná es confiar y obedecer. Eso es fe. Eso sí lo entienden. Eso sí lo habrían entendido. Pero lamentablemente nosotros los occidentales, como está en griego y pensábamos que San Pablo, que es el más que insiste en esto, era un helenista, ¿eh? Y que utilizaba conceptos filosóficos de la antigua Grecia para hablar sobre estas cosas, pues entonces lo redujeron todo y se fueron por la libre. Y entonces desatendieron el contexto original judío al cual Pablo estaba hablando, y enfatizó Pablo porque es el que más habla sobre estos temas en el Nuevo Testamento. Bueno, pisteuo es la palabra que utiliza el Señor, es sustantivo, repito, pistis, que traduce en nuestra Biblia por fe o creer. Pero si nos quedamos en esas dos excepciones, estaremos reduciendo el sentido original más amplio que debe ser el judío, al cual debemos entonces fijarnos para entender el contexto circunstancial, vivencial en el que se llevó a cabo no solamente estas acciones y estas enseñanzas, sino también la redacción de estos escritos sagrados. Mira, permíteme una nota. Uno de mis teólogos preferidos es un protestante, el profesor N.T. Wright. Entonces, él entonces se dio a la tarea de atender este contexto judío original y se dio cuenta de que efectivamente lo que nosotros hemos creído de siempre, o sea, fe se puede entender mucho mejor como fidelidad, o del concepto hebreo de emuná, que significa confiar y obedecer. Fidelidad. Y el lío en que se ha metido el pobre con otros hermanos que no son católicos. Pero hay que agradecer la honestidad intelectual de este gran hombre. Maravilloso. Entonces, fe es también un don otorgado por Dios y consentido por nosotros. Esto es importante, otorgado por Dios. Es una gracia dada por Dios. Nos da el regalo y nosotros lo tomamos y lo usamos. ¿Te das cuenta? Entonces, es un don, un regalo, otorgado por Dios, pero consentido y usado por nosotros. Él nos da y nosotros lo mantenemos con su ayuda. Así respetamos dos cosas muy importantes: el origen de la fe, que es Dios, y la libertad del hombre, que es obediencia. ¿Ve qué maravilloso es esta concepción nuestra, esta doctrina nuestra? Lo vemos integrado, no fragmentado ni contradictorio. La palabra griega traducida como fe en el Nuevo Testamento tiene connotaciones entonces más amplias que simplemente creer en algo. ¿Okay? Ya lo hemos establecido, de ahí que podamos también definir fe y creer como entrega, aceptación decididas a Cristo y su mensaje, en otras palabras, adhesión total al Evangelio. ¿Creed en qué? En el Evangelio. En el Evangelio. Escucha, el Evangelio es la buena noticia del amor de Dios en Cristo para la salvación completa de todos, en plural. Todos, sí, te incluye a ti y a mí en términos individuales, en términos personales, sí. Pero Dios quiere que, recuerda la primera carta de San Pablo a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al convencimiento o el conocimiento de la verdad plena. Entonces es la salvación
completa de todos aquellos que se arrepienten, o sea, se convierten y creen, o sea, son fieles. De manera que por la opción de ese mensaje se logra el vencimiento del pecado y se logra la amistad con Dios y la renovación del orden temporal, entiéndase, el reino según Dios. Entonces, la salvación de Jesús va mucho más allá del énfasis que tanto nos gusta a nosotros de salvarme yo, o de que se salve mi familia, mi hijo, mi papá, mi mamá. Sí, eso es, mira, escucha bien. Eso de que la salvación es individual, quítate eso de la cabeza. No. Ciertamente hay una responsabilidad personal, individual. Pero si lo que me interesa a mí es la salvación de mi propio pellejo, y solamente escapar por la salvación de mi alma para ir al cielo y evitar el infierno, eso es egoísmo, eso es soberbia. Líbreme Dios de una cosa así, porque eventualmente me podría estar llevando a la perdición. No, estamos hablando del reino, Yo quiero ser parte de ese reino, yo quiero que tú seas parte de ese reino, y tú y yo queremos que los demás sean parte de ese reino y que ese reino se extienda a través del mundo con el evangelio correcto de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús también habla de salvación en términos de reconciliación con Dios y participación de la vida del reino de Dios, para lo cual hay también que perseverar en comunidad con los hermanos, Ahora, por eso es que la iglesia es importante, Fer, me dijeron que la iglesia no salva, y te comiste el cuento, chico. ¿Quién ha dicho que la iglesia salve? ¿Cómo lo vemos en esta comunidad? Tú eres cristófilo, ya tú aprendiste. La fe cristiana es integrada, no fragmentada ni contradictoria. Nosotros nunca hemos dicho que la iglesia salve. Sin embargo, Cristo el Señor no salva sin la iglesia. ¿Cómo crees tú que hoy, 2000 años después, cuando se está grabando este video y está siendo publicado en el año 2024, tanto tiempo ha transcurrido desde esta proclamación de nuestro Señor, de su Santo Evangelio, y tú y yo lo hemos recibido después de tantos años? ¿Por qué? Porque ha habido en este mundo una iglesia, un cuerpo de creyentes, de fieles, que nos han pasado mediante la tradición, la revelación de Jesucristo, de su reino, de su evangelio, de su doctrina. En resumidas cuentas, estos dos versículos que hemos estudiado no solo resumen la proclamación del Señor Jesús, sino también de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, toda la historia de la salvación. Todo se resume en Cristo, todo se cumple con Cristo y en Cristo, y nada es posible sin Cristo. San Pablo, Efesios capítulo 1. Si no has entendido muy claramente hasta ahora, ahora sí lo vas a entender. En palabras de San Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, versículos 7 y 10. Mira cómo lo dice San Pablo. En Él, en el Señor Jesucristo, por supuesto, tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia. ¿Para qué? Ve al versículo 10 y te vas a enterar. Para realizarlo en la plenitud de los tiempos. ¿Realizar qué? Realizarlo todo. Para realizarlo todo en la plenitud de los tiempos. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. Lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. El reino de Dios. ¿Recuerdas el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, allá arriba, el totalmente otro, ¿okay? Toda su soberanía, justicia, santidad, todas sus perfecciones y atributos, todo eso que vamos a hacer, santificado sea tu nombre. A Él lo glorifican los santos y los ángeles del cielo. Cuando aquí la primera petición del Padre Nuestro dice, santificado sea tu nombre, es que nosotros aquí abajo
Demos gloria a Dios el Señor. Por eso continúa diciendo, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. No es vaya a ti nuestro reino. No es vaya a ti nuestro reino. No. ¿Qué más dice? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No dice, hágase mi voluntad en el cielo como yo lo vivo en la tierra, como yo lo prefiero en la tierra, como yo lo siento en la tierra. Eso no es así. ¿Qué dice el Señor? Para animarnos. Mira qué hermoso, qué lindo, qué amable, qué elegante, qué caballero nuestro Señor. Cuando nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia es lo que es correcto, su corrección. Entonces, todas estas cosas les serán añadidas. Escúchame bien, por favor. Escúchame. Ha llegado el momento de la suprema definición. O estás con el Señor o estás en su contra. ¿Eres parte de su reino o estás excluido de él? Por favor, ayúdame a continuar con este apostolado mediante una donación a este canal y ministerio a través del método fácil y seguro de PayPal. El enlace o link de PayPal está en la descripción de este video. Algo importante al respecto es que en la descripción también puedes mirar los beneficios que ofrecemos a cada uno de los que donan a este ministerio. Por favor, ve a la descripción y ayúdame a seguir y desarrollar todo esto. Muchas gracias por tu ayuda y de todo corazón te deseo paz.